compañero Saúl Méndez para que haga uso de la palabra. Saben todos que el compañero Saúl acaba de hablar en la asamblea, ¿no? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Como saben ustedes, difícilmente se puede desarrollar un tema tan complejo en 15 minutos. Tratamos de hacer un resumen de las cosas más importantes que nos interesaba, no solo dejar en la asamblea, sino la población que escucha. Esta reforma presentada por Mulino, su gabinete y Dino Mon, a todas luces son reformas que en nada benefician a los trabajadores, a sus familias, las pensiones, ni ninguna prestación que hoy la Caja del Seguro Social está obligada a brindar. Este proyecto 163 es un proyecto que por fin confesaron para qué es. Según Mulino ayer, en su jornada de bravuconería de todos los jueves, confesó que las reformas son para salvar el sistema financiero panameño. ¿Quiénes componen el sistema financiero panameño? Los bancos, la aseguradora de pensiones, financieras y otras. ¿Qué significa eso? Que Mulino está interesado en los bancos y la administradora de pensiones que en los trabajadores y sus futuras pensiones. Con ese espíritu entonces hemos deshuesado parte de la propuesta por falta de tiempo. Primero, en su exposición de motivos, que es la forma de poder explicar por qué la reforma miente. No una mentira. Casi ese 90% del documento, casi el 90% del documento llamado exposición de motivos se desarrolla mintiendo. Como por ejemplo, que las reformas se van a hacer y a revisar de forma integral. Eso es falso. La Caja del Seguro Social actual tiene 4 sistemas: el de administración y gestión, el de invalidez, vejez y muerte, el de maternidad y enfermedad y el de riesgo profesional. Ellos no revisan los 4 sistemas. El de riesgo profesional queda tal cual, que es una verdadera desgracia para cualquier trabajador del sector público o privado que ya sea se accidente en el centro de trabajo o sufra de una enfermedad profesional. Este programa en realidad la prestación es de miseria extrema, pero además la forma de negarla, que es un calvario. Adicional a eso, no hay clínicas de rehabilitación para los trabajadores que se accidentan para poder reincorporarlos a su puesto de trabajo. Este proyecto no toca eso. El proyecto va a administración y gestión para darle superpoderes a un individuo que solo faltó que le pusiesen el nombre Dino Mon para que se cuadrara que va a ser el emperador del seguro. Ese señor puede comprometer los recursos de la caja, puede especular con los recursos de la caja, puede llevárselo a la administración y a la banca, jugar con eso, y si se pierde, él no es responsable. Además, tiene poder por encima de la junta directiva. En la idea o en el concepto, cuando una institución está regentada por una directiva y tiene un administrador, la junta directiva tiene que controlar al administrador y tiene que dictar la política de la institución. En este caso no. Dino Mon es el que va a controlar la directiva a la inversa, teniendo más poderes, y es el que va a dictaminar
políticas de la Caja. Pero además, el Ejecutivo mete aún más la mano en torno a la autonomía, porque el proyecto de ley permite al Ejecutivo nombrar y remover a su antojo los miembros de la Junta Directiva. Esto viola todavía más la autonomía de la Caja de Seguro Social. Y luego entonces, entra al programa de maternidad y enfermedad. Y lo que está haciendo Mulino, de hecho, aun cuando la Constitución y las leyes actuales no se lo permiten, es expropiar bienes de la Caja de Seguro Social, como el hospital llamado de la Salud, que es el nuevo hospital, y allí él dispone que si la cocina no solo es para los asegurados, sino también para preparar comida para los presos. Él dispone que el edificio que estaba conceptualizado para atender casos de cáncer, él traslada para allá lo del oncológico, sin comprometerse a crear el propio hospital oncológico. Han hecho un show en los primeros días de gobierno, cuando nombraron también a Dino Mon, que el ministro de Salud le lleva medicamentos a la Caja, cuando la Caja compra sus medicamentos. Entonces están alterando y afectando el programa de maternidad y enfermedad. Pero además mienten, porque dice que el programa está en crisis y que si sigue así en 5 años quiebra. La única forma de salvarlo es que el MINSA entre dentro del programa, lo cual también es falso. Y lo que corresponde al programa de pensiones, están profundizando un sistema fracasado en el mundo cuando se crearon las pensiones de carácter individual. Y en el caso de Panamá, la reforma se hace en el 2007, 2005, con el gobierno de Martín Torrijos, cuando ya habían estudios hechos por el Banco Mundial, por la Organización Internacional del Trabajo, por la Asociación Internacional de Seguridad Pública, que decían en ese entonces que ya esas reformas eran un fracaso. Al privatizar las pensiones, creándolas de forma individual, le dicen a la persona, hombre y mujer, lo que pase con tu plata, tú corres el riesgo. Si yo agarro tu plata y la invierto mal y se pierde, tú corriste el riesgo. Si yo agarro tu plata y hay crisis económica, como la de la pandemia, bueno, yo no te puedo dar ni un centavo, pero yo voy a cobrar la administración, que fue lo que hicieron las aseguradoras de fondos de pensiones, administradoras de fondos de pensiones, con el CIACAP. La reforma del IBM no solo afecta a las personas de un nuevo ingreso, porque individualizan todas las pensiones, de los que estamos en el sistema viejo, como los que están en el sistema de cuenta individual o el sistema que quieren crear. Eso significa que ya el riesgo no es colectivo, sino que es individual. Todos los sistemas de salud público y sistemas de pensión público del mundo se conceptualizaron atendiendo a la colectividad y a la solidaridad de quienes allí deberían estar, en este caso los trabajadores, trabajadoras y su familia. Adicionalmente a ello, el proyecto de ley aumenta la edad de jubilación de hombres y mujeres, dice 3 años, lo cual aumenta la densidad de cuotas. ¿Qué es la densidad de cuotas? La cantidad de cuotas que tú requieres como mínima para jubilarte. Hoy son 240, pero si me dicen trabaja 3 años más,
son 36 cuotas más, ¿sí?, que yo tengo que poner, ¿sí?, pero además tengo que pagar. Y a cambio de eso, la mafiocracia lo que dice es, baja las pensiones. Y te dice, no, va a ser 60%. Pero ¿cuánto es 60% de 1? ¿Y cuánto es 60% de 100? ¿Y cuánto es 60% de 1000? No es igual, ¿verdad? Pero es el 60%. Y lo que hace es que la ley 51 que creó Martín, que fue la que generó el problema que tenemos hoy, dice, vamos a agarrar tus 10 últimos mejores salarios para calcularte el 60%. Los 10 últimos mejores. Quiere decir que eso me va a dar un promedio. Debe ser más alto. Pero si me dices, te voy a agarrar el salario desde que tú empezaste a trabajar hasta el día que te vas a jubilar, la suma de eso y el promedio es más bajo. Entonces el proyecto también baja las pensiones. Dice Mulino, no vamos a privatizar. Cuentas individuales, dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OIT, la Asociación Internacional de Seguridad y Salud Pública, dice que cuentas individuales son privatización. Pero además, el último estudio del año 2019 dice que esas cuentas individuales generaron mayor problema que lo que existían con los sistemas anteriores. ¿Qué hizo? Enriqueció más a los ricos, fortaleció los sistemas financieros de los países, bajó las pensiones de los asegurados, aumentó el pago que había que hacerle a las administradoras de pensiones. En el caso de Chile es patético, de lo que cotiza toda tu vida, 5 años son para pagarle a las empresas administradoras de pensiones. Es decir, si yo coticé 25 años, 30, 5 de esos son para pagarle a la administradora de pensiones. O sea, aquí lo que quiere la mafiocracia que controla este país, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y que es la mafiocracia del poder económico, de los bancos y de las aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones, es llevarse nuestra plata. ¿Para qué? Para hacer más rico al rico. Eso es lo que tiene la pensión, la propuesta que presentó Dino Montt. Ahora te dice, espérate, pero es que puedes jubilarte cuando tú quieras. Si tienes 50 años, si tienes 55, si tienes 60, si tienes 62, si tienes 65. Pero lo que no te dice es que si tú te vas antes, la pensión baja. La pensión baja. Eso está ocurriendo ahora. Muchas personas se fueron con el tema del COVID y como lo hicieron adelantado, la pensión es todavía más miserable. El estudio de la OIT dice que de 30 países que aplicaron la medida de privatizar los fondos en cuentas individuales, 18 han regresado a los sistemas públicos de salud solidarios, de reparto. Y dice la OIT en su estudio global del planeta Tierra, de los 192 países, que solo hacer eso ha mejorado mucho. Subió las pensiones, ya no hay que pagar altas tasas por administrar los fondos. ¿Y eso es bueno para quién? Para las personas. Ya la banca no puede jugar con los instrumentos financieros para ver si se roban la plata, porque todo este destape se da cuando en el año 2007 y 2008 hubo el crack financiero en Estados Unidos y en Europa. Y entonces todas esas grandes bancos, administradores dicen, estamos quebrados. Y las pensiones de la gente, no, que venga el Estado ahora. Pero ya ellos habían robado la plata, ya ellos habían gozado de la plata, y eso es lo que quiere Mulino para nosotros los trabajadores panameños y panameñas.
para nuestras familias. Entonces, en cada bravuconería de los jueves, escupe sus salivas contra quienes vienen aquí a demostrar lo perverso de la ley presentada. Porque parece ser que él cree que él es dueño de todo y cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este país. Parece que en su cabeza él cree que es la palabra divina y que él puede hacer con todos nosotros lo que le da su gana. Y si nos adversa, entonces en términos coloquial tú hablas cualquier huevazón. Así se dirigió a nosotros ayer. Esto es propio de un enfermo mental que tiene delirios de grandeza y que piensa que es el emperador del país. Esto es propio de un enfermo mental que no cabe en su ego. Pero además dice que el problema es que los grupos de la izquierda organizados son los que adversan. Es decir, que queremos que este país sea como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esa enfermedad mental lo lleva a sacarlo de la realidad que estamos viviendo en el país. Y es que nadie quiere sus reformas. ¿Y cómo hay que demostrarse? Si tú vienes aquí y hablas 15 minutos, dice que ya te consultaron. Si tú vienes aquí y en algún momento acaba esto, entonces los diputados van a entrar a definir el problema. Si tú vienes aquí y te manifiestas, entonces tú estás fuera de la realidad. Entonces a Mulino hay que enseñarle a respetar este pueblo. Y este pueblo ya aprendió a votar y a mandar. Él se refiere a la mesa de Penonomé como algo despectivo, despreciable. Él es el despreciable que es incapaz de ver que esa mesa le abrió los ojos al país de la mafiocracia que él representa, de los delincuentes de cuello blanco, de los empresarios corruptos, de los políticos corruptos que le han robado al país. Por eso él la desprecia, porque ahí se mostró con datos, no con relatos, con datos, cómo nos roban con los precios de la electricidad, de los medicamentos, de los alimentos y del combustible. Y este pueblo, con su poder, obligó a tener que dar una respuesta, aunque fuese mínima. Y eso es lo que desprecia a Mulino.